Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Sed bienvenidos a una nueva reseña de este canal, Puro Vicio, Cine y Literatura. Hoy os voy a recomendar un libro de que para mí es uno de los grandes, y cuando digo uno de los grandes es dos, tres, cuatro, cinco, no más, autores de la segunda mitad del siglo XX en literatura. Hoy os quiero reseñar a Thomas Berger. Thomas Berger es un maestro. Primero, permitidme, antes de hablar de él, que haga una especie de prólogo. Primero, quiero hablaros de el existencialismo, que es una corriente filosófica francesa de los años 50, 60, que es un poco una resaca de la Segunda Guerra Mundial a nivel filosófico, de la que encontramos pues, autores como a Camus, como a Sartre, influenciados por Kafka, y que luego darán lugar a otros autores más místicos, más orientados hacia Oriente, nunca mejor dicho, como Hermann Hesse, por poner títulos pues, de Kafka El proceso, o El castillo, de Sartre La náusea, de Camus El extranjero y de Hermann Hesse El lobo estepario. Por ejemplo, son algunos de los libros canónicos de este movimiento, de existencialismo. Luego hay obras filosóficas, por ejemplo, el mito de Sísifo, también de Camus, el hombre rebelde, también de Camus, Ser y la nada, de Sartre, etc. A mí no es un movimiento que me interese mucho, me dio por él en una época, estuve muy metido. Eh, la verdad es que después leí a Baroja, que es uno de mis autores de cabecera, y que tiene un libro llamado El árbol de la ciencia, que es anterior y que le da mil vueltas a todo el existencialismo. Kafka también me gusta mucho. Camus, pues también es un autor que me encanta. Sartre no me gusta para nada. Además, después de ver Intelectuales de Paul Johnson, libro que recomiendo, me cambió la forma de pensar y en parte me cambió, pues haciéndome ver que Sartre era una pantomima. Y bueno, Hermann Hesse pues está bien, pero me parece que es un autor menor. Es verdad que tuvo una moda durante un tiempo. Bien, hecho este preámbulo, ¿por qué? Porque Thomas Berger trata muchos de los temas del existencialismo, no se le mete en el existencialismo, es posterior, tampoco mucho, y me parece a mí que si puede haber algo grande, algo que perdure en el existencialismo, pues aparte de Camus y de Kafka, pues puede ser Thomas Berger, si es que le metemos ahí dentro, que yo sí le metería, porque Berger consigue crear un estilo literario propio, un estilo literario que realmente tiene pocas comparaciones en la literatura universal. Es decir, si queremos buscar un parangón de lo que hace Berger con el alemán, pues tenemos que hablar de lo que hace Dante con el toscano o de lo que hace Cervantes con el español, porque es una verdadera reinvención. Hay que tener en cuenta que Berger escribe detrás de Goethe, que es un poco el gran escritor en alemán, detrás de Thomas Mann, que es el gran continuador de Goethe, haciendo, pues dándoles la espalda a ambos, es decir, pasando de ellos, ¿no? Digamos, pasando de ellos y haciendo algo completamente distinto, algo que difícilmente encuentra comparación y antecedente, y algo que luego marca a muchísimos autores en muchas lenguas, en muchas. Por ejemplo, hay una autora británica que es A.S. Díaz, que está muy metida en esto, eso en inglés. En italiano encontramos a Claudio Magris, por ejemplo, que escribe también muy incluido. Y en España encontramos a Juan Bennett, y luego una serie de discípulos de Bennett, pues, por ejemplo, el ínclito Javier María, se encontraría en esta lista, José Antonio González Sáenz se encontraría en esta lista, o Félix de Azúa, pues por citar algunos, pero son auténtica legión, y todos ellos no se entienden sin Berger. Es verdad que hay otros autores también que les influyen, pero el que más es Berger, que bueno, se podría comparar a Nabokov, que también tenía ese tipo de prosa que aprovecha la página, en el sentido de que no hay casi puntos y aparte, es todo como una especie de letanía, de música, solo que para mí Berger es mucho más superior que Nabokov. Es verdad que Nabokov tiene una obra como Lolita, y a Berger quizás le falte tener una obra del estilo de Lolita, una obra maestra. Pero, y ya pasamos un poco a analizar su obra, sin duda alguna para mí su obra maestra, publicada en español, porque esto también es curioso, Bennett, Marías, José Antonio González Sainz no han leído a Berger en alemán, lo han leído traducido. Esto es
definitivo, traducido además por Miguel Sáenz, que es el que ha traducido todos los libros de Berjar, aunque ellos primero lo leyeron en francés. Yo solo lo he leído traducido por Sáenz, y para mí, de los libros traducidos de Berjar y que yo he leído, el mejor es este. El mejor es este, que está en anagrama y que es una compilación. Es una compilación de varios libros cortos, porque Berjar era un escritor de libros muy finos, que tengo dos suyos, que como se ve, son muy finos. Y este, que es más grueso, pues lo es porque reúne varios. Más concretamente, reúne el origen, el sótano, el aliento, el frío y un niño. Y todos están reunidos bajo el título Relatos autobiográficos, en anagrama de Thomas Berger. Totalmente recomendable, una obra maestra. ¿Qué nos cuenta este libro? ¿Y por qué está reunido? Pues porque básicamente todos giran en torno al mismo personaje. De hecho, no están ordenados cronológicamente porque no escribió la historia cronológicamente. El último libro es un niño que remite al principio, pero quitando ese, los demás sí que tienen cierta continuidad, y lo que narra es la vida de un niño durante la Segunda Guerra Mundial en Alemania o en Austria. Un poco como Berger, que era un autor austriaco que escribía en alemán, que efectivamente era pues, un niño durante la Segunda Guerra Mundial y luego en la dura posguerra. ¿Y qué es lo que hace? Narrar desde dentro pues, los bombardeos terribles sobre Alemania, como estamos acostumbrados a conocer en las películas y los documentales, los bombardeos sobre Londres o sobre otro tipo de ciudades, cuando los bombardeos más brutales fueron sobre la Alemania nazi, que fueron demoledores, que dejaron el país hecho un montón de escombros, que son los que luego se reconstruirían pues, durante el plan Marshall, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial. Y lo que cuenta Berjar es pues, todo ese ambiente apocalíptico de destrucción. También eh, nos puede hacer pensar en otro autor alemán importante, como Arno Smith. Bueno, ya digo que Berjar es austriaco, pero en lengua alemana, como Arno Smith, del que ya hablaré otro día, con su libro extraordinario Los hijos de Novo Daddy. Bueno, pues Berjar cuenta un poco lo mismo, solo que lo cuenta a la manera de Berjar. El protagonista es una especie de personaje de Dickens, pues que todos son desgracias, un niño abandonado, paleado en un mundo cruel, y que pues pasan los años, empieza a trabajar, trabajos manuales, toscos, duros, y va reuniendo experiencias y siempre está rodeado por la muerte, por el suicidio, por el sinsentido, por el absurdo. Todo esto, que es un libro duro de leer, un sinfín de catástrofes, de brutalidades. Berjar es uno de los autores más duros de la literatura universal. Hay que tener bemoles para leer a Berjar. Pues todo esto con una de las prosas más brillantes que existen. Es brutal, es una prosa que ya digo, ha influido tanto sobre tantos autores en tantas lenguas, porque incluso a través de la traducción es innovadora en cada idioma al que se traduce. Miguel Sáenz, con su traducción de Berjar, cambia la literatura en español, ni más ni menos. O sea, es brutal. Y además pues los temas, la profundidad filosófica y sobre todo esa conexión musical, porque en la obra de Berjar hay una gran conexión con la música, y pasamos con eso a dos obras menores, que sin embargo también son muy célebres y también son brillantes. Digo menores porque evidentemente el conjunto de relatos autobiográficos es lo que más se parece a una obra maestra. A mí es verdad que también es una creencia mía por las obras voluminosas, porque creo que ahí es donde está la gran literatura, que necesita cierta extensión para ser pues, puesta en práctica, y que los libros breves suelen acercarse más a la perfección, pero no tienen esa ansia de absoluto que sí tienen las grandes obras. Y relatos autobiográficos son breves obras, todas bastante perfectas, pero que en conjunto sí que dan esa impresión de absoluto. Otras obras breves, por ejemplo, El malogrado, que quizás sea su obra más célebre, más conocida, de Thomas Berger, ya digo, y que se centra en la figura de un músico, precisamente, que es Glenn Gould, cuyas variaciones Goldberg, interpretación, mejor dicho, de las variaciones Goldberg de Bach, recomiendo. Es un pianista bastante mediático, que era una figura un tanto romántica, encorvado, huraño, que dejó de dar conciertos, se dedicó a dar solo pues a grabar las piezas en estudios. Hay algún vídeo en YouTube pues que sale él trabajando y se le veía muy perfeccionista. Eh, en fin, un personaje osco, un poco complicado, ¿no? Y claro, le va a las mil maravillas a un tipo como Thomas Berger, que debía ser también bastante así.
Y ya el otro libro que voy a recomendar es este, Hormigón, que tampoco llega al nivel del malogrado y que también está basado en un músico, en Felix Mendelssohn. Aquí no ocupa un papel central en el libro, en el sentido de que sea personaje protagonista, pero el protagonista del libro sí que está obsesionado con la música de Mendelssohn. Entonces, como se ve, la música es tanto en el estilo, que es muy musical, se queda mucho grabado, como el propio argumento de los libros está muy ligado. De hecho, Berhard tocaba música y era un obseso de la música. Así que esa es mi recomendación. Thomas Berhard, como curiosidad, diré que, por ejemplo, a Sabater le gusta mucho, a su mujer, que falleció hace poco, también le chiflaba Berhard, y yo en general a todo el mundo que se lo he recomendado le ha gustado siempre, y por lo tanto estoy convencido de que también os gustará a vosotros. Si es así y os ha interesado este vídeo, os animo a que por favor os suscribáis, a que le deis a me gusta, a que nos sigáis en Twitter, a que hagáis comentarios que serán leídos con total atención, pues sean críticas, preguntas, exabruptos, insultos, serán leídos con atención y contestados, cada uno también en su medida, en correspondencia, y nada, daros las gracias por vuestro tiempo, por vuestra atención, por estar aquí y invitaros a estar atentos a nuestros vídeos, ya sean los largos, programas de cine, como los cortos, reseñas de películas y de libros. Espero que os haya servido y que toméis nota de esta lectura y os mando un abrazo. Hasta la próxima. Cuidaos mucho.